Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos estudiando varias concepciones filosóficas de la libertad y vamos a cubrir 7 concepciones diferentes. Hemos empezado con la número 1, según el orden del artículo coautorado con mi colega Leonardo Torres, es la libertad como autodominio. En segundo lugar, vimos la libertad metafísica, que se corresponde con la, digamos, autodeterminación. ¿Sí? Bien, entonces voy a continuar a partir de esta segunda concepción. A ver, en la primera visión de la libertad, mencioné de pasada la posición de los cínicos, Aristipo de Cirene y los estoicos. Bien, recuerden que estuvimos viendo visiones contrapuestas acerca de quién es uno mismo. Si es que sabemos que al interior de la persona, hablando desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Seguramente los psicólogos o tal vez los antropólogos, no sé, tienen su visión, pero nosotros estamos, a ver, perdón, estamos abordando el tema desde el punto de vista filosófico. Entonces, desde la antigüedad, algunos filósofos han creído que el ser humano está dividido en su interior. Una parte suya es la razón, que sobre todo tiene que ver con principios. Podemos decir, por ejemplo, principios éticos o principios morales, pero también hay otra parte que son las emociones, los deseos, los sentimientos, que también forman parte innegable, podemos decir, indudable del ser humano y a veces chocan la razón y las pasiones. Entonces, ¿a cuál seguir? ¿Cuál domina? ¿Sí? ¿Cuál es el jefe? ¿La razón o las pasiones? Ahí hay obviamente una divergencia, los filósofos no se ponen de acuerdo y bueno, revisamos esa discusión en el punto número 1. Ahora estamos en una segunda concepción que podemos resumirla con la palabra de autodeterminación. Bien, antes de continuar, sí quisiera en general caracterizar en qué consiste esta autodeterminación. Me parece que es una característica fundamental de la libertad el que cada uno decida qué estilo de vida va a llevar. Perdón, entonces, eso es importante, la capacidad de decidir cómo vivir. Y eso tiene que hacerlo cada uno. No es que tengo que seguir lo que siempre han hecho mis padres, mis abuelos. Eso sería limitante. Podría verse uno como tal vez
limitado o coartado, y precisamente la libertad nos da ese espacio para que cada uno desarrolle su propio estilo de vida. ¿Sí? Aquí es importante la identidad personal. ¿Sí? Y cada uno tiene sus propias inclinaciones. A ver, estamos hablando de gente adulta. ¿Sí? Por supuesto, un adolescente puede atravesar por una etapa de búsqueda, de tanteo, ensayo y error, hasta que llega un momento en que su personalidad se define. ¿Y cómo se define? No por lo que le digan sus papás, sus hermanos, sus amigos, sino uno mismo. Esa es la primera raíz que está aquí en la palabra. ¿Sí? Cada quien es el que va a decidir cómo vivir la vida o qué ser. ¿Sí? Eh, eh, no quisiera que se malinterprete en el sentido de que después de atravesar, digamos ustedes, por ejemplo, unos 20, 22 años, puede ser más, eso varía según las circunstancias, después de tener por lo menos detrás de sí unos 20 años de experiencia de vida, uno puede ser que conscientemente, luego de pasar por ciertas experiencias y ponerse a pensar sobre el asunto, puede decidir qué hacer con su vida. Y de ahí en adelante podemos decir que como que empieza su vida madura o de adulto. Entonces, ubiquémonos en esa fase de la vida que uno ya ha superado la adolescencia y estamos frente a una persona adulta. Legalmente, eso en nuestro país se considera que sucede a los 18 años. Es decir, cuando salimos del colegio, somos bachilleres, como es el caso de ustedes, y pasamos a otra etapa. ¿Sí? Por supuesto, ustedes al estar en la universidad, en las aulas, bueno, este rato estamos en situación virtual, todavía siguen preparándose para su vida adulta. Y puede suceder que durante estos años, quizás la mayoría de ustedes tienen unos 18, 19 años, unos pocos tendrán mayor edad, pero incluso a esa edad uno puede cambiar. En este momento yo mismo recuerdo que ustedes saben, soy de Ambato, pero yo estudié en la universidad en Quito, vivía en la casa de un abuelo, junto con la familia de mi tío, pero el haber salido de mi casa, el estar lejos de mis padres, constituye una ocasión como para hacer cosas que tal vez no las habría hecho de estar bajo la tutela, la supervisión de mis padres. Y puede ser que, bueno, y esa
esa circunstancia puede ocasionar que uno se ponga a revisar su vida. O sea, ¿por qué tengo que seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora? Simplemente puede ser para dar gusto a mis padres. Y bueno, si es que uno se pone a buscar otros caminos, otro estilo de vida, está en un proceso de, podemos decir, el búsqueda, o este rato no se me ocurre otra palabra, y, pero ese proceso va a ser, digo yo, provisional. Va a llegar un momento en que uno dice, bueno, ya he probado otras cosas, he visto otras maneras de vivir, pero ahora me toca a mí decidir qué ser de ahora en adelante. Una vez que uno toma esa decisión, podemos decir, ha pasado esa etapa de estar sondeando otros modos de vivir y luego conociendo varios caminos, varias alternativas, uno toma una decisión, bueno, lo que va conmigo es esto. Esa decisión que uno toma no la hace en el vacío. Seguramente los años que uno lleva detrás, que sean 20, 22, los que sean, tienen peso, influyen en la decisión crucial que uno va a tomar. ¿Sí? Entonces digo, puede ser que algunos de ustedes estén experimentando esa situación por la que yo atravesé, y sobre todo estoy pensando en aquellos estudiantes que, bueno, en este caso estamos en clases virtuales, pero si es que nos tocara ya regresar a clases presenciales, alguno de ustedes tendrá que mudarse a Cuenca y eso puede ocasionarles que experimenten otras cosas que no lo habían hecho antes y a la final ustedes tengan que elegir el camino que van a recorrer en su vida, de qué modo o con qué estilo. Bueno, entonces la, la idea de autodeterminación es que esa elección que uno hace sobre cuestiones tan fundamentales como cómo vivir la vida, qué hacer en la vida. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, la cuestión de qué carrera seguir. Ustedes están aquí en Pedagogía de la Filosofía, me alegro por esa decisión, pero podrá ser que uno esté todavía a prueba. Espero que si es que uno pone de parte, se adentra en la lectura, en los estudios de los filósofos, dedique el tiempo y esfuerzo a la carrera, entonces puede ser que a lo mejor sienta un mayor atractivo y le coja cariño, amor, pasión por la filosofía y continúe hasta no solamente terminar la licenciatura, sino que espero que sea durante toda la vida de una profundización en la filosofía. ¿Sí? Bien, eso tiene que ver también con cómo es uno. ¿Sí? ¿Quién es cada sí? Eso tendría que ser cuestión personal. Cada uno es lo que es porque ha querido conscientemente, ha decidido ser, pero con todos los condicionantes que sean del caso. ¿Sí? Eso, insisto, por favor, cuando, cuando estoy hablando de elección. ¿Sí? En lo que consiste la libertad,
¿sí? Tengo varias opciones, varias alternativas, varios caminos abiertos ante mí. ¿Cuál de ellos escojo? ¿Sí? Hablando de cuestiones tan básicas y fundamentales como es estilo de vida, identidad personal, etcétera, la cuestión de los valores. ¿Sí? El, Recuerden, la B mayúscula es la cuestión del bien. ¿Cuál es la vida buena? Si es que eso, según esta concepción, depende de cada uno, es una autodeterminación. ¿Cuáles son? Si, si cada uno tiene la capacidad, el poder, la habilidad, ¿sí? En última instancia es una cuestión de derecho. ¿Sí? El, entonces, creo que cuando hablamos de libertad, esta autodeterminación creo que es la más fundamental de todas. Y eh, si es que esta capacidad de, de elegir o de decidir cómo vivir o quién ser en la vida, eso depende de cada uno como derecho humano. ¿Sí? Se lo suele conocer más específicamente como libertad de pensamiento. ¿Sí? ¿Ya? A ver, si no estoy mal, me parece que no está en el texto expresado de ese modo. El, a ver, el texto fue publicado en el 2019 y es relativamente muy reciente, pero me parece que al, al seguir el esquema que hace Tim Gray, eso pone ciertas limitaciones a lo que uno quisiera decir y por lo tanto, bueno, estoy adoptando un esquema que no era mío, pero y ahí tenía que uh, eh, incorporar el, las ideas suplementarias, pero creo que en el fondo esto de autodeterminación, tal como lo expliqué al comienzo, eso está en el texto, lo que está escrito en el pizarrón, eso podríamos, con otras palabras, resumirlo como libertad de pensamiento. Es decir, si quieren ustedes, el libertad de elegir, en primer lugar, cómo mirar el mundo. O sea, de las varias concepciones que se dan acerca de la realidad en general, la sociedad, la historia, en particular el ser humano, los valores, todo eso es cuestión de cada uno. ¿Sí? Nadie me puede decir cómo debo pensar o qué debo pensar. Esa es una de las libertades más básicas y de ahí, de esa libertad, si quieren ustedes, de ideología, en el sentido de una visión del mundo, de ahí se deriva un derecho de vivir de acuerdo a esa ideología, a esa visión del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, la B pequeña es minúscula, eso es vida, y le pongo una R voladita para convertir el sustantivo en verbo.
vivir, libertad de vivir, de acuerdo a lo que uno piense. ¿Sí? Normalmente, esta libertad de vivir se la sobreentiende cuando hablamos de libertad de pensamiento. Entonces, es esta primera libertad la que incluye o abarca a la segunda. ¿Sí? Que en esto podemos ponerle entre paréntesis, podemos dejar de hablar de libertad de vida porque ya está acá en la libertad de pensamiento. ¿Sí? Bien, entonces eso de cómo pensar, cómo vivir, ¿de quién depende? Eso es elección personal de cada quien. ¿Sí? Eso es autodeterminación. Ahora, si es que nosotros nos preguntamos el cómo se hace esa elección, o si quieren ustedes, decisión, puede ser el que tal vez ustedes no hayan atravesado por lo que podríamos llamar tal vez un poco exagerando, perdón, una crisis existencial, o si quieren ustedes, crisis de identidad. Pero si es que uno, como podría ser, les decía, salen de su ciudad natal, se mudan a vivir a otra ciudad y esa situación les puede causar un conflicto. Y uno cuando vive con sus padres tiene un modo de vida, pero sale de la casa y eso puede ser motivo para que uno se ponga a meditar, reflexionar, reconsiderar si la vida que estuvo llevando era la mejor para uno o puede ser el momento de cambiar, ¿sí? Entonces, si es que ustedes han atravesado o tal vez están atravesando por una situación similar, entonces, a final de cuentas, esta segunda concepción de libertad lo que está diciendo es que esa elección la tiene que tomar uno mismo. Los padres lo que podrían hacer es aconsejar, sugerir, pero nada más. Obviamente, eh, todo esto podemos discutirlo, ¿sí? El, bueno, a ver, entonces, la discusión metafísica que empecé al final de la última clase era con respecto a cómo hacer esta elección. ¿Sí? Y ahí había las dos propuestas, la del libre albedrío o la del determinismo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a recapitular brevísimamente, no quiero volver sobre el asunto otra vez, pero sí refrescar lo que vimos la última clase. ¿Sí? Ahora, a ver, recuerden que tenía, les decía el siguiente esquema. Eh, tenemos aquí
la voluntad, o si quieren ustedes, el deseo, un querer, y de ahí, si es que uno es libre, entonces resulta una acción. ¿Sí? Y en vez de voluntad podemos hablar de una, bueno, es obviamente elección, una opción. En el fondo se trata de una decisión. Se supone que hay varias alternativas y uno elige una de ellas voluntariamente. Eso es libertad. ¿Sí? Ahora, si nos preguntamos, ¿y de dónde viene esa decisión? Ahí tenemos las dos opciones del libre albedrío o el determinismo. ¿Sí? Ya, si nosotros quisiéramos explicar cómo uno hace una toma de decisión, una elección, cómo uno escoge, entonces ahí tenemos nosotros el libre arbitrismo o el determinismo. ¿Sí? El libre albedrío, en el sentido técnico, filosófico, significa que nada, ni exterior, ni interior al sujeto, determina qué decisión va uno a tomar, cuál curso de acción va a tomar, ¿sí? Hacer la alternativa ABC o no hacer nada, ¿sí? En cambio, los deterministas creen que desde todo tiene su causa, estamos nosotros inmersos dentro de una cadena causal que se remonta, o puede ser hasta una primera causa, que podría ser Dios, pero aquí no quiero el meterme en ese hermoso problema de si existe o no Dios. Dejemos de lado eso porque, bueno, en primer lugar, no es nuestro objeto de estudio de nuestra materia y realmente nos distrae de lo central que es la cuestión de la libertad. Obviamente, si es que Dios está detrás, como en última instancia, detrás de todas nuestras acciones, ¿en qué sentido somos libres? Reconozco, confieso que hay ahí un problema que si tuviéramos un poquito más de tiempo deberíamos discutir. Permítanme que yo deje de lado ese problema, no porque no sea interesante, importantísimo, sino por falta de tiempo, ¿sí? Para no complicar las cuestiones y quedarnos en una dimensión que sea más manejable o si quieren ustedes limitado al ámbito puramente humano. No, no estoy diciendo que Dios no exista, que ese problema no interesa, sino para tratar este problema de la libertad dentro de límites manejables, tratemos de simplificar. ¿Sí? Bueno, entonces, pero obviamente, indirectamente está ahí la cuestión de Dios como uno de los factores que puede influenciar en nuestra concepción de libertad. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí hay dos opciones, o bien esta voluntad tiene una causa o no la tiene. Los libre arbitristas dicen que no tiene una causa, los deterministas dicen que sí. ¿Sí? Entonces, miren, cuando quisiéramos expresar con un vocabulario que es bastante común, aunque puede sonar un poco vulgar, pero que desde el punto de vista eh, técnico, filosófico, es exacto, correcto, es esa expresión de que me dio la gana. ¿Sí? Eso es libre albedrío. ¿Sí?
¿sí? Entonces, con eso queremos expresar esa idea de que esta decisión es espontánea, ¿sí? No está determinada o no es de acuerdo a lo que cada uno es, a su carácter, su personalidad, sus hábitos, el ambiente en que se crió, la educación que recibió, etcétera. Eso no es determinante para las decisiones que uno toma, sean importantes o triviales, ¿sí? Yo les he hablado de algo fundamental como es el estilo de vida, la identidad personal, pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, que cómo vestirse, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, desde el punto de vista determinista, esta expresión de me dio la gana es como decir que el, esa voluntad que uno tiene es como caída del cielo. Uno sabe no sabe de dónde vino, ¿sí? Desde el punto de vista determinista, ¿sí? Recuerden, acá el todo tiene su causa y es necesario, ¿sí? Desde el determinismo podríamos acusar al libre albedrío de ser un capricho o un mero antojo, ¿sí? Bien. El, propiamente desde el punto de vista determinista, el libre albedrío sería algo inexplicable, que no tiene explicación, ¿sí? Bien. Recuerden, los deterministas creen que todo tiene su causa, todo tiene su razón de ser, su razón suficiente. Y esa razón es lo que explica los efectos, lo que viene después, los resultados. Pero en cambio, para el libre arbitrista, no hay esa determinación. Ahora, fíjense, por favor, en esta expresión. Aquí está abreviada libre albedrío o libre arbitrio. De esa palabra arbitrio, que es una concepción como de voluntad, y ahí viene la palabra arbitrariedad, lo arbitrario, ¿sí? Ese es obviamente el adjetivo arbitrario, significa sin fundamento, sin ninguna justificación, sin motivación. Eso es lo arbitrario. Y precisamente es eso lo que, la manera como se concibe la libertad desde este punto de vista indeterminista. Para que hablemos propiamente de libertad, nada tendría que estar determinado, ¿sí? O si no, piensen, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista del libre albedrío? ¿Sí? En este momento yo estoy puesto una camiseta color crema, ¿sí? O color hueso. Si es que, y supongo que, bueno, en mi cajón tengo varias camisetas, yo podría haber elegido una camiseta oscura. Sí, puede ser una negra, una azul. Se supone que yo escogí usar hoy día esta camiseta crema. Ahora,
si es que esa decisión hubiera estado determinada, si es que, por ejemplo, desde el día de ayer o desde la eternidad, ya era cierto que el día de hoy, 30 de noviembre, yo iba a usar la camiseta crema, si es que eso estaba determinado desde el inicio de los tiempos, se podría pensar entonces, ¿cómo podemos hablar de libertad? Si es que hay determinismo, entonces se puede pensar que no habría espacio, no habría lugar para una decisión libre. Bueno, entonces, como solución, les dije que hay esa postura que se llama, que recibe la etiqueta de compatibilismo. Es decir, creer que a pesar de que todo está determinado, y sin embargo, sí es posible la libertad, entendida de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eh, podemos creer que somos libres y sin embargo, también creer que el mundo, los sucesos que ocurren en el mundo son causales, es decir, tienen su causa y por lo tanto, en alguna medida son necesarios. Y no digo totalmente necesarios, pero sí, en alguna medida es cuestión de grados. ¿Sí? Bueno, en cambio, para el libre arbitrista, si es que hay determinismo, no hay libertad. ¿Sí? Si es que todo tiene su causa y las causas conllevan que los efectos sucedan necesariamente, es decir, que no pueden suceder de otro modo, por esa concepción, por esas dos características del determinismo, para el libre arbitrista no habría libertad. ¿Sí? Entonces, la solución que propone el libre arbitrista es decir, el mundo no es determinado. Sobre todo, ciertas acciones del ser humano no tienen causa. ¿Sí? Porque si nosotros decimos, ¿y de dónde viene esa decisión, esa elección? Primero podríamos decir, bueno, el sujeto eligió porque tiene un carácter. Ese carácter se debe a su formación en la niñez. Esa formación depende de sus padres, los padres de los abuelos y así. Y nos vamos hacia atrás y no hay ahí libertad. Entonces, de aquí, ¿sí? O bien decimos aquí, la voluntad depende del carácter, el carácter depende de la formación depende de los padres y así nos vamos hasta el inicio del mundo. O la otra posibilidad es la que da, esto es determinismo. ¿Sí? Frente a esa visión de que todo tiene su causa y las causas son necesarias, está el libre arbitrista que dice que la voluntad es causa de sí misma. ¿Sí? ¿Ya? Esto es como decir la espontaneidad, de cómo explicar la decisión que toma la voluntad, la causa está en ella misma. No tenemos que buscar en fuera de la propia voluntad y irnos a la personalidad, al estilo de vida, a los valores que tiene la persona,
sino es la propia voluntad la que por sí misma toma una decisión. ¿Sí? Entonces, eso es la espontaneidad. eh, ahí está. La propia voluntad puede simplemente escuchar a la voz de la razón, pero la voluntad es la que tiene esa capacidad de decidir por sí misma. ¿Sí? Ese es el libre albedrío. Y entonces corta aquí la conexión con todo lo demás. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es una profunda discusión y aquí lo único que puedo hacer es dar unas ideas generales de cada posición, pero no puedo adentrarme en ese problema. A ver, para terminar esta profunda discusión entre libre albedrío y determinismo, quisiera mencionar a un autor que es determinista, Leibniz. Él es intelectualista, eh, tiende a ser un necesitarista, ¿sí? Pero por supuesto es consciente de que un necesitarismo tan radical no se adecua tan bien a nuestra experiencia ordinaria y por eso trató de matizar ese necesitarismo extremo. Él es un intelectualista, ¿sí? Y permítanme explicar qué consiste esta corriente. A ver, para ello deberíamos regresar a la cuestión del autodominio. El, recordemos que yo les hacía la pregunta de ¿quién me gobierna? ¿Quién es el jefe? ¿Sí? ¿Es la razón o son las pasiones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el que manda en mi vida? ¿Es mi intelecto, mi entendimiento, que puede comprender leyes y principios, por ejemplo, principios morales? ¿O son mis pasiones, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones? ¿Sí? A veces decimos que nos dejamos llevar por la ira. ¿Sí? Pensemos en crímenes pasionales. Supongo que un esposo, si es que o podría ser una esposa, que ve a su pareja con un amante y en ese rato se ciega, coge un arma y mata al amante, o puede ser que mate a la pareja. Y eso es un crimen pasional, ¿sí? Se dice pasional, puede ser en el sentido de que su mente se nubló y estuvo tal vez fuera de sí, experimentó unas emociones fortísimas y ese rato cometió el crimen. ¿Sí? Si hubiera estado
menos bajo la influencia de estas emociones, tal vez no habría hecho lo que hizo, ¿sí? Entonces, quien dice que, obviamente estoy poniendo un caso en el cual lo que dice la razón es diferente de lo que le dicen las pasiones, ¿sí? Hay ahí un conflicto y todo esto sucede al interior de la propia persona, ¿sí? Entonces, ¿quién es el jefe? ¿La razón o las pasiones? ¿Quién está por encima de quién? Quien dice que es la razón, ese es el intelectualista, ¿sí? En cambio, bueno, en vez de pasiones voy a poner aquí voluntad, ¿sí? Esa segunda posición es la del voluntarismo, ¿sí? Voluntarismo. Es decir, cuando se oponen, cuando están en tensión, en conflicto, razón y voluntad, ¿sí? ¿Quién es la que ordena y quién está obedeciendo? ¿Sí? Según el voluntarista, la razón no es tan poderosa como para que controle lo que hace la voluntad. O con otras palabras, la voluntad es libre. La voluntad no está sometida a lo que diga la razón y por lo tanto ella actúa por su propia cuenta. Eso es voluntarismo. ¿Sí? Entonces, Leibniz es intelectualista. Esa era la posición de, por ejemplo, Sócrates, ¿sí? También Platón, y asumo que también es la posición de Aristóteles, aunque no estoy tan seguro con respecto a eso y más bien pongamos entre paréntesis o dejemos de lado Aristóteles para no darles una información equivocada. Bien, entonces es un problema conocido desde la antigüedad y los librearbitristas son voluntaristas, ¿sí? Ellos creen que la razón puede insinuar, puede aconsejar, pero no tiene esa capacidad de forzar a que la voluntad actúe como diga la razón. Por lo tanto, la voluntad es más poderosa, está por encima de la razón, ¿sí? La voluntad podrá considerar lo que diga la razón, pero en última instancia, la propia voluntad toma sus propias decisiones por sí misma, ¿sí? Y eso es voluntarismo. En cambio, Leibniz es intelectualista. ¿Y qué dice Leibniz? Ustedes tienen una, no sé si es cita textual. A ver, déjenme ver. El, permítame, está en la página 178. A ver, no sé, es una cita de Fraile y tendría que revisar Fraile. Es una historia de la filosofía moderna. Bueno, a ver, espérense, página 685. Denme unos segunditos, estoy buscando. Ya, no es cita textual de Leibniz, sino de Fraile. A ver, perdón, el Guillermo Fraile, sí, es el volumen 3 de la historia de la filosofía. ¿Qué dice
Pero obviamente las palabras son de Fraile, pero el pensamiento es de Leibniz. En contra del libre arbitrismo. Si es que la libertad consistiera en ser libres de la razón, es decir, no hacer caso a la razón, entonces los más libres serían, y permítanme o discúlpenme que utilice dos palabras fuertes, entonces el más libre sería un imbécil o un estúpido, que no tiene razón. ¿Sí? Obviamente, eso es una crítica, una segunda crítica al libre arbitrismo. ¿Sí? A ver, si, si libertad es no estar sometido a la razón, entonces el más libre sería el estúpido y el imbécil. Eh, Perdónenme, no quiero ofender a nadie. El, Normalmente las discusiones filosóficas tienen que ser respetuosas, o si quieren ustedes, tiene que haber una cierta diplomacia, ¿sí? No me estoy inventando yo esta palabra, está tomado de la historia de filosofía de Fraile, y eso es representa el pensar de Leibniz, ¿sí? Bueno, a ver. el- Entonces, con esto voy a poner punto final al desarrollo, a la explicación de esta segunda concepción de la libertad como autodeterminación. ¿Sí? Entonces, ese es el momento como para hacer un breve receso